Comunicar la vida cristiana. Esto que somos como Universidad Católica, como cristianos, seguidores de Cristo, queridos hermanos, debemos comunicarlo a los demás, esta vida cristiana. Comunicar la vida cristiana significa comunicar la certeza de que Dios nos ama, de que no es un ejercicio retórico, sino una condición de credibilidad del propio sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a ser verdadero. Entonces el Papa nos invita a cada uno de nosotros, hermanos, sobre todo a los sacerdotes, pero a toda la iglesia, en especial a los sacerdotes, a que nuestra pastoral, la homilía, la catequesis, esté revestida de la misericordia divina. A veces en nuestras homilías, en nuestras catequesis, no tenemos atención en ello. Sería un punto de mejorar. El Papa nos invita a renovar el compromiso de difundir la Biblia. Un punto, decía San Juan Crisóstomo, que la Biblia es una larga carta de amor de Dios a los hombres. Larga carta de amor de Dios a los hombres. El Papa Francisco dice, la Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. ¿Cómo te puedes imbuir? ¿Cómo te puedes empapar de la misericordia de Dios? Es leyendo la Biblia. Saben que la Biblia es el libro más vendido, más traducido a todos los idiomas del mundo entero. Y allí se ha convertido en un bestseller la Biblia. Y en ella, queridos hermanos, hay historias hermosas, sobre todo la historia del hijo pródigo, este padre misericordioso que espera al hijo pródigo que se va. Por eso que el Papa dice que hay que crear un domingo del año litúrgico en la que se dedique a la reflexión, al estudio, a la interiorización de la palabra de Dios. Sería bueno preguntarnos, ¿hace cuánto tiempo no leo la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no la interiorizo? Entonces el Papa nos invita a ser misioneros de la misericordia para seguir la misión de Jesús. La iglesia lo que continúa es la misión de Jesús. No es una misión propia, sino que continúa la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es instaurar el reino, un reino de misericordia. Entonces el Papa dice, doy gracias a cada misionero de la misericordia por ese inestimable servicio de hacer fructificar la gracia del perdón. Este ministerio extraordinario, sin embargo, no cesará, el Papa dice, con la clausura del año santo, con el cierre de la puerta santa, no clausura, dice el Papa, que deseo que se prolongue todavía hasta una nueva disposición, como signo concreto de que la gracia del jubileo siga siendo viva y eficaz a lo largo y ancho del mundo. El Papa no ha cerrado con misericordia mísera, no ha cerrado el año santo, el año jubilar, sino que lo ha extendido a lo largo y ancho del mundo. Y concretamente el Papa lo ha puesto, queridos hermanos, en obras concretas. Dice, sacerdotes misericordiosos con los casos más complejos, porque no solamente en ese año jubilar se vivían estos casos complejos, sino que toda la vida tenemos los casos complejos. Quedarse solamente en la ley, dice el Papa, equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. La fe es propedéutico, es introducción, no es el fin. El fin es la caridad, el fin es el amor. Entonces, incluso en los casos más complejos, donde somos tentados a aplicar la ley, a quedarnos solamente en la aplicación de la ley, el Papa dice, se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina. Y para ello, otro punto concreto a lo largo y ancho del mundo entero, el Papa nos pide a los sacerdotes que a través del sacramento de la reconciliación volver a encontrar ese puesto central en la vida cristiana. ¿Dónde se ejerce la misericordia, hermanos? A través del sacramento de la reconciliación. Una ocasión propicia puede ser la celebración del Papa nos ha pedido
que el cuarto domingo de Cuaresma de cada año sea dedicado las 24 horas a hacer un acto penitencial, a reflexionar sobre la reconciliación. El Papa sobre un tema a lo largo y ancho del mundo entero, los temas complejos, y uno de ellos es el aborto. El aborto es pecado grave. Dice el Papa: sacerdotes, sean guías. De ahora en adelante concedo. Esto no lo había hecho otro Papa, hermanos. Dice: concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. Cuanto había concedido de modo limitado para el periodo jubilar, para solamente ese año, dice el Papa, lo extiendo ahora en el tiempo. Sin embargo, el Papa dice: quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida inocente. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes en este camino de reconciliación especial. El Papa, a lo largo y ancho de toda la vida, practicando la misericordia, continuando la obra de Cristo, él pide consolar a los afligidos y tristes. ¿Cuánto dolor, dice el Papa, puede causar una palabra rencorosa? ¿Cuánto dolor el fruto de la envidia? ¿Cuánto dolor, queridos hermanos, los celos y la rabia? ¿Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono? ¿Cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos? Por eso que el Papa nos pide a toda la Iglesia: sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Tenemos que nosotros ser los brazos, los ojos, los pies de Jesús para continuar esta obra. Dice el Papa, se refiere a las familias que son el centro de la misericordia. El Papa dice: el don del matrimonio es una gran vocación, a la que con gracia de Cristo hay que corresponder al amor generoso, fiel y paciente. La belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas. La gracia del sacramento del matrimonio no solo fortalece a la familia para que sea un lugar privilegiado en el que se vive la misericordia, sino que compromete a la comunidad cristiana, a todos, respetar la familia, no al matrimonio de hecho, queridos hermanos, que destruye a la familia. El Papa nos pide a todos ser instrumentos de misericordia. La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones: el corazón de Dios, misericordia, y el corazón del hombre, mísera, misericordia et mísera. Es aquí donde se descubre que realmente uno es una nueva criatura. Soy amado, luego existo, he sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. He sido, aquí el Papa utiliza un neologismo, he sido misericordiado, entonces me convierto en instrumento de misericordia. El Papa nos pide ser creativos para ayudar a los demás. La universidad es un tiempo, queridos jóvenes, es un tiempo para desarrollar esa capacidad creativa que tenemos. Es el momento de dar paso a la fantasía de la misericordia, para dar vida a tantas iniciativas, fruto de la gracia. Con todo, aquí el Papa nos propone las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales, que constituyen hasta nuestros días una prueba de incidencia importante y positiva de la misericordia. El Papa nos pide que a través de las obras de misericordia estaremos llegando a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, que estamos llamados a construir en ellos y con ellos, queridos hermanos, una ciudad fiable. El Papa nos pide que a través de la misericordia desterremos la indiferencia, desterremos la hipocresía. El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y desterrar la indiferencia. El Papa dice que promulga o invita, convoca este año santo
para sacar nuestra fe aletargada allí, fría. El Papa nos convocó a ello, para despertarnos de este sueño. Entonces, desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no queden solo en letra muerta. Que el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre dispuestos a contribuir de manera concreta y desinteresada, para que la justicia y una vida digna no sean solamente palabras bonitas, sino que constituyan el compromiso concreto de todo el que quiere de la misericordia. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia. Las obras de misericordia son artesanales, podemos hacerlas. Ninguna de ellas es igual a la otra. Una cosa es dar de comer, otra cosa es dar de beber, otra cosa es vestir al desnudo, otra cosa es visitar al que está preso o al que está enfermo, asistirlo. Cada una es diferente a la otra. La cultura de la misericordia se va plasmando. ¿Cómo se obtiene? El Papa nos dice, a través de la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los santos. Es allí donde vamos a ver Martín de la Misericordia, Martín de la Caridad, le llamaron a nuestro santo peruano San Martín de Porres. Entonces, a través de ellos y la cercanía concreta a los pobres, es allí donde desarrollaremos esta cultura. La misericordia, queridos hermanos, el Papa nos dice, no es una teoría abstracta. Por eso decíamos que el Papa lo aterriza, lo concretiza, no se queda en la mera palabra, sino que lo concretiza. Por eso nos dice, no es una teoría abstracta. La tentación de quedarse en la teoría sobre la misericordia se supera en la medida que ésta se convierta en vida cotidiana, de participación y colaboración. No podemos olvidarnos de los pobres. El Papa nos dice, es una invitación más actual, hoy más que nunca, que se impone en razón de la evidencia evangélica. Finalmente, queridos hermanos, este tiempo el Papa lo llama, es el tiempo de la misericordia. No se puede vivir de otra manera nuestra vida cristiana. Es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida, dice el Papa, está marcado por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo también, en este tiempo de preparación que lleva nuestra Iglesia del Perú, concretamente en nuestra arquidiócesis, ante la llegada del Papa, también de hacer suyas sus palabras, sus enseñanzas, y de considerar que es el tiempo de la misericordia. Están las obras de misericordia que debo practicar. Que esta venida del Santo Padre sea para nosotros un tiempo de gracia, en la que, así como Él nos sugería que no es una teoría abstracta, sino que sus enseñanzas las llevemos allí donde estamos, en el estudio, allí donde somos hijos, donde es el esposo, la esposa, donde es el sacerdote, llevarlo donde nosotros vivimos, donde nuestro entorno, donde nos desarrollamos. Es el tiempo de la misericordia, y eso se lo debemos a esta insistencia, a este énfasis que pone Francisco en su ministerio. Gracias.